Saludamos a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, el Facebook Live. Por ahí está conectada nuestra hermana María Rivera y su esposo Edwin. Dios les bendiga. Un abrazo. Y de igual manera debe estar por ahí Femilagro, nuestra hermana Arminda. Y el grupo de hermanos y hermanas que se conectan domingo tras domingo. Por ahí debe estar también Margarita y Efraín. Así que reciban también el abrazo, el amor y el cariño. Por ahí debe estar conectada también mi titi Ixia desde el pueblo de Guayama. La bendición, el abrazo y el cariño. Y a la Iglesia de Dios les voy a invitar a que busquemos la porción de las Escrituras en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Le voy a pedir al pastor Zacarías que tenga bien hacer esta oración de iluminación en esta mañana. Nos preparamos para recibir palabra de Dios. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial y Dios de toda gloria, Dios de toda honra y Dios de todo honor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das una vez más de reunirnos aquí en tu nombre, Señor, y gozarnos, Dios, Padre Santo, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra, Dios. Y seguirnos, Padre amado, llenando de tu presencia, Señor, entregándonos completamente a ti, Cristo, para que tú hagas con nuestra vida como tú quieras, Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, te pedimos que tú sigas, Padre amado, en medio nuestro y que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra poderosa, Señor, que sabemos que, mi Dios amado, ha de cumplirse de acuerdo al propósito que tú le has puesto en el corazón de nuestro pastor, Señor. Padre amado, guíalo, Señor, Padre eterno. Señor, que estemos atentos, Dios, y que seamos hacedores, Dios, de lo que tú, Padre Santo, tienes, Padre Santo, para enseñarnos en esta hora, Padre. Señor. Glorifícate siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor Jesús. Amén. Este año 2026 hemos iniciado bajo el tema Una iglesia apasionada por el renuevo divino. Una iglesia apasionada por el renuevo divino lee la poderosa palabra de Dios en esta hermosa mañana. En Marcos, capítulo 4, un texto muy conocido desde el versículo 35 al 41. Dice la poderosa palabra de Dios: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca. Y también habían con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y el mar. Al mar le dijo: calla, enmudece. Y así cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, esta es tu santa palabra. Queremos recibir tu palabra con los lentes y la perspectiva de ser una iglesia apasionada por tu renuevo. En Cristo Jesús yo oro y doy gracias. Amén, Señor. Amén. El texto de las Escrituras en esta preciosa mañana nos invita a reconocer uno de los pasajes que más conocemos porque se nos enseñó desde niño, el texto particular de cómo es que Jesús calma la tempestad.
Uno de los pasajes que se ofrece, ¿verdad?, en la escuela bíblica de la niñez, de todo ese proceso, mientras vamos creciendo. Y qué lindo y qué maravilloso es que hoy nosotros, siendo una iglesia apasionada por el renuevo divino, podamos ver este pasaje a la luz de un llamado que el Señor te hace a ti y me hace a mí. Tener una perspectiva de cómo es que Dios opera en medio de nuestra vida y de cada una de nuestras circunstancias de vida. El texto bíblico comienza diciendo que cuando llegó la noche, o sea, ya había pasado un día de trabajo, habían pasado unas circunstancias muy particulares. El Señor había estado enseñando, había estado predicando, había estado hablando, había estado discipulando. Y en medio de toda la experiencia de un día, cuando ya se va a concluir el día de una jornada laboral, ¿qué se espera? Descanso. Y en medio del descanso, Jesús lo que le dice a los discípulos es: mira, hay una necesidad al otro lado del mar de Galilea. Y es necesario que pasemos al otro lado. Así comenzamos un proceso de renuevo, con una invitación de que nosotros tengamos pasión por todas las necesidades que tenemos a nuestro alrededor, iglesia. Qué lindo y qué maravilloso es que podamos recibir la invitación de Dios para pasar al otro lado. ¿Te atreves a pasar al otro lado con Jesús? ¿Quién se monta? ¿Quién se monta en la barca en esta preciosa mañana para pasar al otro lado? No importando los afanes, ni las circunstancias, ni lo agotador que haya sido el día. Él le dijo a sus discípulos: vamos para el otro lado. Allí hay una necesidad y tenemos que ir. Y hay que cruzar. Vamos, móntense. Y se montaron en la barca, dice el texto de las Escrituras, que despidieron a la multitud. Recuerde que el Señor, en medio de este proceso de enseñanza, había momentos en donde se tenía que montar en una barca, se tenía que distanciar un poquito y desde ahí predicar, enseñar, porque era la multitud, ¿verdad?, que agolpaba, que le seguía. Y eso eran parte de las estrategias, ¿verdad?, de esa capacitación que tenía el Señor. Y en medio de ese camino y en medio de esa experiencia se monta en la barca, pero despiden a la multitud. Hasta aquí llegamos, ahora tenemos que ir a cubrir otra necesidad. Y en medio de ir hacia esa otra necesidad y en medio de la despedida, dice la poderosa palabra del Señor que habían otras barcas. No era la única barca, en aquella barca era que estaba el Señor. Aleluya. Yo no sé en qué barca usted va montado, pero yo voy montado en la barca que va Jesús. ¿Dice usted amén? Yo no sé en qué barca usted va, porque pueden haber muchas barcas, pero en la que va el maestro es otra cosa. En la que va el capitán de capitanes, yo tengo la certeza y la seguridad de que voy a llegar al otro lado. ¿Dice usted amén? Hubo viento, hubo tempestad, el camino no fue bonito. Dice la poderosa palabra del Señor que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Probablemente alguna otra versión dice que ya se hundía. Y los discípulos estaban desesperados. No sé si a usted le pasa eso, igual que a mí, pero nos desesperamos. Nos desesperamos en medio de la lluvia, en medio de la tempestad, en medio de yo ver cómo es que probablemente me voy ahogando y que va entrando el agua a la barca. Probablemente sea natural que nos desesperemos. ¿Quién dice amén y gloria a Dios a eso? Seguro que sí, somos humanos. Y en medio de nuestra vida cotidiana enfrentamos unas situaciones que nos vamos a desesperar. Sin darnos cuenta que en la barca estaba el Señor. Sin darnos cuenta que en aquella barca estaba el Maestro. Y con eso yo quiero puntualizar una palabra que quiero que quede grabada en tu corazón.
Dios nunca, categóricamente nunca tiene prisa. ¿Sabía usted? Dios nunca tiene prisa, ni llega tarde. Él llega a tiempo. Nosotros nos podemos desesperar. Cuando se murió Lázaro, cogieron donde él y le dijeron: ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué llegaste a esta hora? Si hubieras estado aquí antes, esto no hubiera pasado. ¿Recuerdan? Los discípulos en la barca se desesperaban. ¿Y qué hacía el maestro? Dice el texto de las Escrituras, el 38. Él estaba en la popa, durmiendo. Y nosotros, y yo me imagino los discípulos, pero ¿cómo es que él cogió un sueño? Pero no había sido todo un día de trabajo agotador, que merecía un tiempo y un ratito para una siestita. Porque después de un día, mire, yo no sé si usted después de una experiencia de un día de esos fuertes y usted se da un buen almuerzo, el cuerpo lo que le pide es cama. El cuerpo no le pide más nada. Bueno, pues Jesús era hombre. Se cansaba también. Tenía derecho a dormir. Y se durmió, en el viajecito se durmió. Eso era de un lado para otro, eso es cortito, eso es un ratito, unas millas nada más. No había que cogerle, ¿verdad? Una distancia larga, cruzar el mar de Galilea, eso era un pasito, unas cuantas millas. Pero ahí fue que se despertó esa tempestad y allí fue que el Señor cogió la siestita. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene prisa ni llega tarde. No, él estaba descansando, afirmando que él era el Hijo de Dios. El texto de las Escrituras nos dice que en medio de aquella siesta, en medio de aquel sueño, en medio de aquella escena, los discípulos van donde él y lo despiertan. ¡Maestro! Yo he venido con unas cuantas preguntas así como Lisbeth. Ahora yo te voy a preguntar, iglesia. Tú me acabas de decir que tú estás montado en la barca con Jesús, ¿verdad? Todos vamos en la barca con Jesús. Habían otras barcas, pero la iglesia bautista de Getsemaní de Colinas Verdes está montada en la barca de Cristo. Cristo está aquí y Él es el dueño de nuestra vida. Y Él es el que está en el cabezal. Allí en la popa de la barca es que está en control absoluto. ¿Tú lo quieres dormido o despierto en tu barca? ¿Tú lo quieres dormido o despierto? Ah, no, pastor, que conmigo esté despierto. Tú quieres su presencia, no importa cómo esté, que esté montado en la barca conmigo. ¿Quién alaba la gloria de Dios? Porque yo sé que cuando tenga necesidad puedo ir donde Él y despertarlo. Señor, levántate, perezco. Despierta que nos ahogamos. No importa, Él es el que tiene el control. Es Dios. Un Dios soberano tan totalmente humano para descansar y cogerse una siesta, como tan 100% Dios para decirle al viento que se calle y al mar que cese bonanza y la naturaleza obedecer. Eso lo hace el Señor. Palabras de afirmación con poder y con autoridad, palabras divinas. Calla, enmudece. Lo mismo que el Señor hace con cada uno de nuestros diagnósticos. ¿Dice usted amén?
Pastor, que me dijeron que ahora yo tengo, mire, este diagnóstico, que para aquí, que para allá, que taca, taca. Mire, ahora hay unos diagnósticos tan difíciles que a mí se me hacen difíciles pronunciar. Y yo prefiero ni pronunciarlo. Y no quiero categorizar, con mucho respeto yo digo, ¿verdad? Usted no se aprenda eso, aprenda Biblia, aprenda que la palabra de Dios ahí lo que dice es calla y enmudece, que mire que este diagnóstico. Los otros días recibí a mí me encanta, porque como yo soy tan conocedor de la biología y de la ciencia, yo veo los laboratorios y usted se cree que yo no sé nada, yo no sé si está bien o si está mal, yo no sé si reír o si llorar, yo no sé si orar o si testificar. ¿Dice usted amén? Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero yo veo un diagnóstico y si usted me lo envía, mire mi hermano, dígame por favor y explíqueme, porque yo no sé. Y entonces me lo enviaron y yo decía, ay Cristo de la gloria, ahora yo no sé ni qué responder. Como mi hermano Rafael Guadalupe que me daba los números y yo decía, Rafa, yo no sé si eso está bien o si está mal, dime bien cómo es la cosa. Usted aprenda que el mejor diagnóstico está aquí en la palabra de Dios. Y la palabra está diciendo que por encima de cualquier médico, que por encima de cualquier diagnóstico, que por encima de cualquier tratamiento está la palabra de Dios. Y ese es el Dios que va en tu barca y va en mi barca. Y ese es el Dios que está en la popa. ¿Dice usted amén? Que probablemente, pastor, a lo mejor el Señor está en la mía y está medio dormido. No te preocupes que ya mismo se despierta. Aleluya. Y dice la poderosa palabra del Señor que no se dormirá el que te guarda. Así que a lo mejor tú puedes pensar que el Señor está dormido, pero tiene un ojo abierto. Dios no tiene prisa ni llega tarde, iglesia. El Señor da una palabra final, calla, enmudece. Sí, porque todo tiene un periodo de caducidad. Todo para victoria y gloria. Dentro de esa experiencia de cesar el viento y de haber visto la grande bonanza, el Señor comienza a repartir cocotazos espirituales. No los dejó ahí, le jaló las orejas. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué? ¿Por qué se asustan? ¿Cómo es posible que estén amedrentados, miedosos? ¿Cómo es que no tienen fe? A veces es importante esos cocotazos para despertarnos, para alinearnos, para ver quién es Dios y el Dios en el que nosotros hemos creído. A veces es importante el viento, la lluvia y la desesperación para haber manifestado el poder de Dios en medio de nuestra vida, de cada una de nuestras circunstancias. En medio de esa experiencia particular, en medio de la búsqueda, en medio de tratar de entender la enseñanza. Dice la porción de las Escrituras que temieron con gran temor y se preguntaban unos a los otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedece? De esa manera, Cristo se hace presente en medio de nuestra vida y de nuestro corazón. Qué lindo es reconocer y afirmar que Dios está en medio de cada uno de los procesos particulares. Que cuando estamos en nuestros peligros, en nuestros obstáculos, iglesia del Señor, Él está con cada uno de nosotros y nos lleva a puerto seguro. Qué lindo y qué maravilloso es que nosotros podamos recibir enseñanzas, de ver su provisión,
de ver cómo hemos sido rescatados, de cómo hemos podido afirmar que vamos a apasionarnos por un renuevo. Cantábamos que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforme. Eso es anhelar un renuevo desde lo profundo de nuestro corazón. Afirmar dónde está la necesidad y no importando cuáles sean las circunstancias, cuáles sean los obstáculos, nosotros nos podamos montar en la barca y pasar al otro lado. Que nosotros podamos cubrir cada una de esas experiencias particulares de necesidad mirando a nuestro alrededor, que sí, iglesia, sí hay gente que necesita a Cristo en su corazón. Que todavía nosotros tenemos que impartir fe y esperanza. Sí, todavía tenemos que ser atrevidos y montarnos en la barca y pasar al otro lado. Y sobre todas las cosas tener fe, creerle al Señor. Creer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Creer que Él tiene control de todos nuestros asuntos, sean simples y mínimos como complejos, grandes y pesados. Dios tiene el control. Es un Dios que está presente en medio de cada una de nuestras vidas y probablemente dentro de nuestro tiempo pensamos que está llegando tarde, pero el tiempo de Dios es distinto. En su infinita sabiduría, conociéndolo todo, iglesia del Señor, y en su perfecta voluntad permite que cada uno de nosotros podamos enfrentar pruebas, adversidades, un mal, rugir, viento, establecer probablemente una inestabilidad y ser tambaleado, todo para que podamos cumplir su propósito. Y Él se manifiesta en gloria en medio de cada una de nuestras vidas. De esa manera es que Él cumple su voluntad. De esa manera es que Él se hace sentir y reconocer por todos nosotros que Él es Dios. Dios es Dios. Y Él lo conoce todo, lo sabe todo. Tiene total autoridad en medio de cada una de nuestras vidas. Y a veces es necesario soltarle el timón para que Él maneje, para que Él guíe, para que Él llegue temprano. ¿Dice usted amén? En el momento oportuno de Él. En mis años de crianza, desde mi adolescencia y mi juventud, teníamos un tío alcahueta. Y ese tío alcahueta se llamaba tío Félix. Félix Ángel Arismendi Rivera. Por ahí debe estar conectada su hija Ixia. ¿Y ustedes han tenido tíos alcahuetas? ¿O usted es un tío alcahueta? Porque los tíos y las tití alcahuetas hacen falta en la vida familiar. Eso es una cosa terrible. Cuando mami decía que no, yo no te voy a llevar, nosotros llamábamos a tío Félix y le decíamos que nos viniera a buscar. Entonces tío Félix tenía una característica. Siempre llegaba tarde. Entonces, por consecuencia, nosotros llegábamos tarde al compromiso. Si íbamos para la reunión de los Boy Scouts, pues había que decirle, tío, vennos a buscar porque mami hoy no quiere y esto y lo otro. Y entonces en una, pues nosotros tres hermanos, ¿verdad? Tratamos de buscar unas estrategias porque siempre mis hermanos me decían, es que tío Félix siempre llega tarde, es que tío Félix siempre llega ahí raspando y llegamos tarde y allá había que llegar temprano y para aquí y para allá, ¿verdad? Y esos cuestionamientos. Y en una de esas conversaciones, pues se nos ocurrió una idea. Vamos a decirle que la reunión es un ratito antes para que llegue, para que llegue a tiempo. Pero mire, ¿usted sabe qué? Eso tampoco funcionaba. Si contábamos con tío Félix para una actividad familiar donde él tendría a cargo algo, había que saber que tío Félix iba a llegar tarde. Y eso es una de las características, ¿verdad?, de la familia Arismendi con la que hoy todavía nosotros guardamos en nuestro corazón y siempre
que establecemos una actividad, decíamos que si era con la hora aritmética o con la hora americana, ¿verdad? Los americanos son bien sharp. Eso es una hora y a esa hora se empieza y a esta hora se termina. El tiempo de nosotros no es el mismo al tiempo de Dios. El tiempo de nosotros es muy diferente. Y hoy nos podemos desesperar como se desesperaban los discípulos. Pero la palabra del Señor en esta preciosa mañana te dice, Dios no tiene prisa. A lo mejor usted se desespera y usted quiere todo a las millas. Y usted pone alguito en el microondas porque vivimos ahora en una época tan instantánea que nos desespera los 2 minutos que la comida está calentando en el microondas. Pero el Señor no opera de esa manera. El Señor es totalmente distinto. Y hoy tenemos que descansar en el Señor porque ese proceso de renuevo, ese proceso de ser apasionado va a llevarnos a unas etapas como muy bien hemos establecido en el devocional. Van a llevar unos procesos, van a llevar una intimidad continua para que al final del camino en este año 2026 nosotros podamos graduarnos de ser una iglesia apasionada por el renuevo divino. ¿Dice usted amén? Probablemente hay una petición muy particular que llevas años orando por cada una de ellas. Tú no le estás orando al tío del pastor que llegaba tarde. Tú le estás orando al Dios de los cielos que sabe cuándo va a responder en su perfecta voluntad esa petición que tú tienes delante de Él. ¿Dices amén? Si hoy, en esta preciosa mañana, tú necesitas el toque del amparo del Dios de los cielos que salga al encuentro de tu vida y de tu corazón, yo te invito que ahí donde tú estás puedas venir hasta el altar y presentarle esa petición. Ahí donde tú estás. En este mensaje de que Dios no tiene prisa y de que Dios no llega tarde, tú vengas aquí y le digas al Señor, Señor, con fe. Yo vengo al altar de tu presencia con fe. Hoy se me ha predicado que tú no llegas tarde y que no tienes prisa. Aquí está, Señor, mi petición delante de tu divina presencia. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguien que en esta preciosa mañana quiera reconciliar su corazón con el Dios de los cielos y afirmar quién es Él en medio de nuestra vida y corazón? Alguna petición, por más simple que sea, tráela al altar. Créele al Señor. Afirma quién es Él en medio de tu vida, que es el capitán, que es el que va, oye, montado en la barca contigo. Aleluya. Y no tan solo está montado en la barca contigo, tú estás montado en la barca correcta. Tú estás montado con el Dios de los cielos, ese es mi capitán. Y que en esta preciosa mañana afirmemos la presencia de Dios en medio de nuestra vida y corazón. Reconociendo que Dios, sin tener prisa y sin llegar tarde, sale a nuestro encuentro y nos abraza. Ese es el Dios que está en medio de nuestra vida, circunstancia y situación, por más adversa que sea, aunque soplen los vientos y se levante un oleaje que quiera hacerte tambalear, créele a Dios. Afirma su poder y su soberanía. En esta preciosa mañana ahí, cuando estás trayendo esa petición al altar de la presencia de Dios, dile al Señor, yo te suelto el timón, Señor. Yo lo suelto en las preciosas y maravillosas manos del Maestro. Hoy creo en ti, Señor. Hoy afirmo con fe, Señor, tu soberanía y tu poder en medio de nuestras vidas. Voy a pedir al ministerio diaconal que está presente que me ayude a interceder. Y de esta manera aquellos que han estado conectados a través de nuestras redes sociales reciban el abrazo, el cariño y el amor de la Iglesia Bautista Getsemaní de Colinas Verdes en esta preciosa hora. Recibe nuestro amor, nuestro cariño. Y te invitamos a que seas parte el próximo domingo nuevamente a las 10:30 de la mañana con la bendición del Dios Todopoderoso
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde.